que bienvenidos, bienvenidos, e incluso también aquellos que están conectados también en nuestro canal de YouTube. De la misma manera, anhelamos que Dios también bendiga vuestras vidas y lo que hoy pueda compartir también pueda bendecir y añadir también para vuestra vida y para vuestro crecimiento. Amén. Así que vamos a hacer una cosa. Yo quisiera que mires al que está a tu lado y le animes. Dile, anímale allí, eso, una palabra de bendición. Amén. Eso. ¿Tienes? Porque así, si a lo mejor estábamos un poco, un poco distraídos, ¿verdad? ¿No? Ahí ya nos ponemos ahí las pilas para poder aprovechar también esta mañana. Y, y es esto, o sea, la razón que todo preparamos y que todo lo que hacemos es porque Dios quiere seguir añadiendo bendición a nuestra vida. Dios quiere seguir añadiendo. Ya mismo estamos para terminar este 2022. Ya no queda nada, prácticamente no queda nada. Pero hay una palabra que se ha estado compartiendo durante todo este año y es el crecimiento, ¿verdad? Crecimiento. Y en todas partes crece, ¿verdad? Madura, ¿verdad? Porque hay que dar fruto y amén. Pero analiza un poco también tu vida, analicémonos todos de cómo está nuestra vida. Si realmente está dando el resultado de la palabra que es compartida. De que podamos llevar fruto, ¿verdad? De que podamos compartir, de que podamos ser de bendición a los demás. Y sabes, como iglesia también tenemos una visión. Y la visión es ir y hacer discípulos. Y ahora no se nos va a olvidar porque ya lo tenemos aquí plasmado, ¿verdad? Discípulos que hacen discípulos, esa es nuestra visión. Esa es nuestra visión. Y por ello nosotros, como iglesia, entendemos esto y queremos ir en pos de ello. O sea, queremos trabajar en esto, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios siga transformando nuestro corazón, porque hay algo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Dios quiere contar contigo también. Y sí, puede que haya temor, haya miedo, inseguridad, porque dices, ay, pero es que no sé si Dios quiere contar conmigo. Tenlo claro que sí. Dios quiere usarte. Dios quiere usar. Solamente mira lo que Jesús hizo con unas 12 personas. No eran perfectos. Tenían sus más y sus menos, ¿verdad? Con sus luchas, con sus miedos, con sus temores, con allí, ¿verdad? Pero Jesús contó con ellos. Jesús contó con ellos porque había una disposición en el corazón. Estaban dispuestos a ser usados por Dios, estaban dispuestos a aprender, estaban dispuestos a seguir creciendo en lo que Dios les estaba dando. Y sabes, la iglesia tiene un propósito en la tierra y es bendecir. Es bendecir. El Señor dice que nos ha puesto, ¿verdad? Para que podamos brillar en medio de tinieblas, que podamos alumbrar. Y sabes, a veces podemos encontrarnos con esto que dice, lo que pasa que en el lugar donde estoy, en el ámbito donde vivo o donde me encuentro, sea trabajo e instituto, dice, es que me abruma todo lo que acontece, todo lo que está pasando. Y de verdad eso me agobia o me está desanimando. Pero es que el tema es que Dios nos ha puesto allí en medio de tinieblas para que tú y yo podamos brillar, podamos compartir el evangelio, porque hay gente que realmente está perdida. Es decir, que no sabe discernir de la mano izquierda y la mano derecha. No saben qué hacer con su vida y claro, cada uno va tomando decisiones conforme a su parecer. Pero sabes, cuando Dios alcanza una vida, es allí donde nosotros encontramos todo lo que necesitamos para que en esta tierra podamos ser bendecida y cuando tengamos que partir de esta tierra, también podamos heredar esa vida eterna.
¿Tienes? Que es a través de Cristo Jesús. Entonces, vamos viendo que es necesario un proceso. Es necesario pasar por esos procesos para poder crecer. Hay luchas que hay que afrontar, las tenemos que pasar, ¿no? Ya la Biblia lo dice, ¿no? Que vamos a pasar por momentos por ese valle de sombra y de muerte, dice. Que tenemos que pasar. Pero habla, dice, pero que no tema nuestro corazón, porque Dios está con nosotros. Y es simplemente una transición que nosotros debemos de pasar, porque no nos podemos quedar allí. Pero Dios nos quiere llevar de lo que hoy tenemos a más. Hoy Dios quiere que nosotros podamos crecer. Y hemos visto, ¿verdad?, lo que Dios ha provisto para este crecimiento, ¿verdad? Ha provisto la iglesia. Ha provisto, ¿verdad? Como escuchábamos hace semanas anteriores, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿verdad? Llenos de Dios para nuestro crecimiento, que nos ayudan en este crecimiento. Como dice, no, están puestos, estos ministerios están puestos para la edificación de los santos. O sea, es necesario, ahí hay provisión. Ahí hay provisión. Claro, pero si nosotros lo dejamos a un lado, entonces vamos a seguir en la misma posición o en la misma línea que seguimos. Porque no tomamos también digamos, esa provisión que viene de parte de Dios para bendecir nuestra vida y ayudarnos a crecer. Pero, ¿sabes? La semana pasada nos hablaban acerca de que debemos de tener una vida de iglesia. Vida de iglesia. ¿Tienes? Y por eso en esta mañana yo quisiera que también podamos ir meditando. Porque hay algo que cuando tú tienes una vida de iglesia va a ayudar a que florezca en ti cosas que te ayudan a crecer. Y que los que van a estar a tu lado se van a aprovechar de ese fruto que tú vas a dar. Pero es necesario la vida de iglesia. Es necesario tener vida de iglesia para que florezca en ti aquello que puede bendecir a los demás. Y sabes, yo quisiera que me acompañes a la carta a los Filipenses. En el capítulo 1, en el versículo 3. Esta carta es escrita por alguien que realmente por su vida y su testimonio vemos que tiene una vida de iglesia y ha tenido vida de iglesia. ¿Sabes? Por sus palabras que han sido reflejadas. Y yo creo que si Dios permitió que estas palabras de esta carta estén y haya llegado a nuestra vida, es porque es necesario. Va a ser útil para nosotros. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en esta carta, que dice, versículo 3: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén.
Hasta aquí vamos a leer. ¿Sabes? Hay cosas que tú y yo necesitamos vivirlas. Necesitamos formar parte de la vida de iglesia para poder crecer y que áreas en tu vida empiecen a manifestarse también en tu vida. ¿Sabes? Por ejemplo, hay personas que tienen un objetivo y a veces se mueven conforme a ese objetivo que se han marcado, ¿no? Aquellos que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ir al gimnasio porque tengo mi objetivo, dice, en ponerme, yo qué sé, cachas o ponerme en forma, ¿verdad? Quiero estar saludable, vivir una vida sana, dice, no. Y entonces trabajan en ello, ¿verdad? Y comienzan a tener un estilo de vida como tal, ¿no? Y claro, los ves corriendo, los ves haciendo ejercicio, lo ves, y claro, comienzan a tener un hábito porque tienen un estilo de vida. E incluso pueden cambiar su alimentación para alcanzar esos objetivos. Comienzan a averiguar qué comida es la que me va a ayudar, cuáles son las proteínas, qué ensalada tengo que coger, ¿verdad? Algunos dicen, pues voy a comer comida con gluten, sin gluten, ¿verdad? Y entonces comienzan a investigar o comienzan a informarse de todos los productos para poder alcanzar ese objetivo, ¿vale? Y trabajan en ello. Ahora, la vida de iglesia, cuando tú y yo formamos vida de iglesia, vivimos y experimentamos esto, entonces también hay unos resultados, hay unos frutos que van a manifestar en tu vida. Y sabes, el apóstol Pablo, lo que os decía, era alguien conocido que realmente formaba parte del cuerpo de Cristo. Formaba parte del cuerpo. Y por formar parte del cuerpo de Cristo, también tenía una vida. Y ya él podía pasar por prisiones, por naufragio, y se movía de un lugar a otro, pero en su corazón siempre estaba el amor a su iglesia. Siempre estaba. Y sabes, cuando tú y yo tomamos o formamos parte de una vida de iglesia, nos ayuda a crecer. Nos ayuda a crecer. Por eso en esta mañana yo quiero proponerte esto, que como hijos de Dios debamos tener vida de iglesia. Como hijos de Dios, que tengamos vida de iglesia. Y me dirás, bueno, ¿y por qué tengo que tener vida de iglesia? ¿Por qué? ¿Qué encuentro allí? Y sabes, y a veces sucede esto porque no entendemos la bendición que hay cuando tenemos esa vida o ese estilo de vida. Porque a veces solamente nos limitamos en decir, bueno, voy a la iglesia y asisto a la reunión y luego me voy. Y dice, ya he hecho vida de iglesia. Y hasta ahí. Pero no es únicamente eso, sino que hay más. Pero cuando tú tomas o tienes ese concepto de vida de iglesia, pues es normal que tú digas, hoy no iré a la iglesia. Y digas, hoy igual tengo otra cosa que hacer. Ya la semana siguiente podré ir y me podré reunir con los demás. Pero claro, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor no hallamos el valor y la bendición que hay cuando tú y yo nos congregamos, cuando nos reunimos y formamos parte. Y sabes, y por eso digo, pero ¿por qué? Esa pregunta, ¿por qué tengo que tener vida de iglesia? Porque gracias a ello podemos crecer, y en esta mañana te quiero decir en tres áreas. En tres áreas. La primera es en la gratitud. La gratitud, ser agradecidos. Por eso el apóstol Pablo dice, va escribiendo esa carta y hay algo que él manifiesta. Y dice, es que doy gracias a mi Dios siempre, siempre que me acuerdo de vosotros. Y dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Sabes? El apóstol Pablo estaba agradecido con todo lo que él vivía. Pero aquí muestra un agradecimiento en dos sentidos. Una
es para con Dios. Porque dice, es que doy gracias a Dios por vosotros. ¿Verdad? Doy gracias a Dios. Y claro, ¿sabes? Porque cuando alguien tiene una vida de iglesia y participa de la vida de iglesia, ¿me entiendes? Es normal que uno reconozca a Dios todas las bendiciones que Él nos ha dado. Y diga, ¿sabes qué? Yo estoy agradecido con Dios porque he sido perdonado. He sido perdonado y Él me ha dado una vida nueva. Él me ha dado una vida nueva. Por eso lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? Que esa realidad de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú tienes esta vida y eres parte de todo esto, en todo momento eres consciente de esta realidad. En todo momento, porque cuando nos reunimos, cuando tú tienes y practicas esa vida de iglesia, eres consciente de que ahora tu vida ha cambiado gracias a Dios. Que ahora tienes una nueva vida en ti. Es decir, si a lo mejor tú eras alguien que realmente era conocido como el mentiroso del pueblo, cuando Cristo vino a tu vida, ya tu vida ha cambiado. Tu vida ha cambiado. Y ahora la gente cuando se acerque, ¿verdad? A este tipo de personas, dirá, mira, antes no te creía, pero he visto que algo ha sucedido en ti, que ahora empiezo a confiar. He visto un cambio, he visto algo distinto en tu vida. Y ahora, ¿me entiendes? Puedo llevarme contigo. Y sabes, esas son las bendiciones que Dios va añadiendo a nuestra vida. Esa nueva vida. Cuando no te movías en fidelidad, ¿verdad? A lo mejor hubo, ¿verdad? Un rompimiento dentro de tu matrimonio porque no pudiste moverte en fidelidad. Pero cuando Cristo vino a tu vida, cambió y sanó y restauró todo. Toda una familia. Y eso ha sucedido. Y sigue sucediendo. Y entonces uno es consciente, ¿cómo no voy a estar agradecido con Dios? Porque vives dentro de esta vida. Vives dentro de todo esto. ¿Sabes? Hay personas que no sé si alguna vez te ha tocado vivir esto, pero cuando tú le hablas de Cristo a alguien que realmente no tiene ni idea o no ha experimentado el favor ni el amor de Dios, cuando tú le hablas, hay distintas personas, pero hay unas personas donde dicen, oh, lo que me has dicho realmente me ha hecho sentir bien. Me ha hecho sentir bien. Y dice, de verdad, y a lo mejor, ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde salisteis? Y todo lo demás. Dice, porque lo que me hablaste me ha ayudado. Dice, me ha hecho sentir bien. Pero, como no tuvo vida de iglesia, no existe un agradecimiento para Dios con esa persona. Porque el tener vida de iglesia te ayuda a que esto florezca en ti y en mí. Porque siempre nos movemos en esta realidad. Decir gracias, Señor. Decir gracias porque tú cambiaste mi vida. Gracias, Señor, porque tú restauraste mi familia. Gracias, Señor, porque tú hiciste un milagro en mi vida. Y entonces ayuda todo esto a que nuestra vida vaya creciendo en gratitud con Dios. Porque no es normal que tú digas que eres cristiano y no tengas esta actitud de agradecimiento a Dios. No es normal. Porque esto ayuda cuando nos movemos en este estilo de vida, de ser vida de iglesia. Y sabes, hay otro punto en el que somos agradecidos y es con los demás. Con los demás. Porque Pablo también estaba agradecido con esta iglesia. Porque esta iglesia de Filipo, que se encontraba en Filipo, le ayudó y bendijo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo experimentó ese favor o esa ayuda de esta iglesia. Y por ello, ¿me entiendes? Cuando nosotros formamos
parte del cuerpo de Cristo y vivimos conforme a ella, normal que nos gocemos con las personas que están a nuestro lado, porque nos bendicen, porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Formamos parte. ¿Sabes? Mira, yo doy gracias, de verdad, gracias también a Dios. ¿verdad? Doy gracias a Dios también por la iglesia y la congregación donde Dios me ha puesto. Doy gracias a Dios. Y sabes, que ese aplauso sea para el Señor. Amén. Pero ¿sabes por qué? Porque hubo gente que a mí me ayudó y me sigue ayudando. ¿Vale? Porque hay gente que me sigue ayudando. Y sabéis, ¿cómo sabéis, no? Hace poco pudiste escuchar ese testimonio. Dios hizo un milagro. Amén. Y yo no sabes el gozo que tengo en mi corazón, la alegría. Pero mira, hay algo que yo estoy agradecido, por supuesto, con Dios. Pero yo doy gracias también por las oraciones vuestras. Yo doy gracias, ¿me entiendes? Porque en todo este tiempo, en todo este proceso, hubo gente donde siempre nos venían y nos animaban. A mi esposa y a mí. Y nos decía, hermano, siga confiando, Dios hará la obra. Y nosotros decíamos, amén. Claro, amén. No cerrábamos la puerta. No sabíamos cuándo. O no sabíamos si nos íbamos a quedar solamente los dos. Pero ya lo dejamos en las manos de Dios. Pero sabes, doy gracias porque cuando se enteraron de esto, la iglesia pudo orar por nosotros, pudo bendecirnos, estuvo ahí presente y hubo palabras de ánimo. Y decía, hermano, siga confiando y tal. Y yo seguía confiando, con mi esposa seguíamos confiando, la verdad. ¿Sabes por qué? Y eso nos animaba porque cuando tú formas parte de todo esto, hay bendición. Y créeme que es normal que empiece a florecer esa gratitud en nuestra vida, que empiece a manifestarse. ¿Sabes por qué? Porque formas parte de esto. Formas parte de esta vida. Es muy distinto venir ocasionalmente, porque solamente a lo mejor vienes a lo tuyo y luego me voy. Y claro, pero no experimentas todo esto en lo que te va a ayudar a crecer. Y por ello yo digo, es que yo le doy gracias. Nos reunimos como iglesia y hemos dado adoración a Dios, le hemos dado alabanza porque tenemos algo que agradecerle a Él. Y estamos y nos sentimos muy agradecidos. Pero sin vida de iglesia, esto no es posible. Sin vida de iglesia es imposible crecer en estas áreas. Es imposible. Y es ahí donde debemos de tener y vivir en esa vida de iglesia. Esa vida de iglesia. ¿Sabes? También lo segundo que nosotros podemos, nos ayuda a crecer cuando tenemos esta vida de iglesia es en la unidad. En la unidad. Pero esa unidad espiritual que hay. Esa unidad espiritual. Como se nos decía, ¿verdad? Hace poco que claro, el hecho de que tú estés junto no quiere decir que tú estés realmente en comunión o en sintonía, ¿verdad? Porque a lo mejor dices, no, es que yo me reuní para ver el partido de fútbol. Bien, pero a lo mejor no hay una unidad o un mismo sentir o algo que nos ayude a unir. Pero ¿sabes? Hay algo en el cual cuando nosotros nos movemos en esta realidad, nos ayuda a movernos en esa unidad, pero una unidad en el espíritu. Mira lo que dice el versículo 5, que nos dice esto, que dice, por vuestra comunión. Amén. Dice, por vuestra comunión, ¿en qué? En el evangelio. ¿Hay una comunión? Por supuesto que sí. Podemos estar juntos. Pero hay algo que marca la diferencia y es en el evangelio. Eso es lo que a ti y a mí nos ayuda a estar unidos espiritualmente. Porque dice, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, porque perseveraban en esta realidad, vivían en esta realidad. Y dice, y estando persuadido o estando convencido de esto, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
la va a seguir perfeccionando. Mira, porque cuando nosotros formamos parte de esta vida, nos ayuda a crecer en esa unidad, es en esa unidad del Espíritu, pero del Evangelio, de la palabra de Dios. Es decir, que empezamos a entendernos en el mismo idioma. Seamos del país que seamos, de la cultura que a lo mejor hubiésemos tenido, de las distancias que a lo mejor hubo, porque a lo mejor recién llegaste, pero ya te congregabas en otra iglesia y de repente llegas aquí y dices, me siento como en casa. ¿Sabes? Porque hay algo que nos une y esa es la palabra, es el Evangelio. Entonces empezamos a hablar el mismo idioma, aun cuando nuestro idioma puede cambiar, porque hay algo que nos sostiene y nos ayuda a estar en esa sintonía, en esa concordancia, a estar unidos en esa armonía, ¿verdad? Y es el Evangelio, es su palabra. ¿Sabes? Porque son esos momentos en el que a lo mejor tú tienes una forma de vivir o necesitas alguna dirección o algún consejo y empiezas a preguntar, empiezas a pedir ayuda, pero a lo mejor esa persona a la cual tú buscaste te dice algo, te dice una palabra, te da un consejo y a lo mejor tú no lo tenías en cuenta, pero ahí en ese momento caes en cuenta que realmente dices, ah, claro que sí, eso es lo que yo necesitaba. Mira, por darte un ejemplo, si a lo mejor tú estás pidiendo dirección y no sabes qué hacer con tu vida porque a lo mejor tienes que tomar la decisión de un trabajo o tienes que tomar la decisión porque quieres viajar o lo que sea y estás ahí, digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tengo que hacerlo? Y claro, no caías en algo en cuenta, pero cuando formas parte de la vida de iglesia te vas a encontrar con personas adecuadas que te van a ayudar y te van a bendecir. Y a lo mejor esta persona te dice, bueno, hermano, simplemente por preguntarte, ¿has orado para buscar una respuesta correcta? Y tú dices, es verdad, eso me faltaba. Y lo recibes, porque hay algo que nos une. Hay algo que nos une. Y no eres de estas personas que a lo mejor te dicen esto y dice, hermano, eso es lo que yo no necesito, yo necesito hacerlo ya. Yo necesito hacerlo de esta forma porque yo ya lo tengo así pensado. Claro, ahí no hay sintonía, ahí no hay nada. Ahí no podemos estar juntos hablando, pero no hay algo que nos une espiritualmente. Porque aquel que se siente parte de la iglesia vive en esta sintonía porque sabe que la palabra de Dios nos une. Es la pauta, es la dirección, es la sabiduría, es el consejo que tú y yo necesitamos. Necesitamos caminarnos en ello. Y claro, ya nuestro pensamiento como a mí me parece, yo creo esto, yo creo lo demás, comienza a quedar en segundo plano porque le damos cabida a algo que es importante y es la palabra de Dios. Y entonces ahí estamos en comunión y estamos en una misma sintonía y hablamos el mismo idioma. Porque no te molesta que te den un consejo, sino que lo recibes porque entiendes que viene de parte de Dios. Y podemos estar unánimes, podemos estar en ese mismo sentir. Amén. Es como ahora que tenemos lo que es el encuentro de iglesias el 1 de noviembre. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo creo que los que aplauden están en esa sintonía, ¿no? Están en esa sintonía, hablamos el mismo idioma. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque estamos en ese sentir. Hay una unidad espiritual. Te alegra y te llena de gozo porque sabes que es importante. Sabes que eso es una bendición que tú y yo no nos podemos perder. ¿Tienes? Y entonces estamos hablando el mismo idioma. ¿Ya ves? Nos sentimos parte de esto. Nos sentimos parte de toda esta bendición. Pero sabes, cuando nosotros decimos, bueno, nos vamos a reunir
un encuentro de congregaciones donde la iglesia del Señor va a estar ahí junta. Y te vas a encontrar con gente que no la conoces, que no la conoces. Porque claro, no es parte de esta congregación, pero sí es parte de la iglesia del Señor. ¿Tienes? Y sabes, estas personas que tú no las conoces van a llegar aquí y van a adorar a Dios como tú y como yo. Van a venir y le van a dar gloria al Señor y gracias a Dios por todas las bendiciones. Pero no nos conocemos, pero es que el Evangelio nos une. El Evangelio nos une espiritualmente. Porque iglesia no es encerrar un grupo de personas en cuatro paredes. Iglesia es aquella que realmente crece y madura para poder bendecir a los demás y donde Dios pueda ser glorificado, donde Dios pueda ser magnificado y sabes, y eso los demás lo ven. Pero si pensamos que iglesia es simplemente meter a un grupo de personas dentro de cuatro paredes, nos hemos quedado muy cortos de visión, porque ese no es el objetivo, ese no es la meta. Hemos llegado, estamos aquí ahora, aquí hoy, porque venimos con ganas de dar. Venimos con deseos de poder compartir con los demás, porque yo no puedo quedarme separado del cuerpo. ¿Tienes? Porque no puedo desconectarme de mis hermanos, no puedo desconectarme de esta vida, del ambiente de fe que se genera. No puedo, porque hay algo que me une. Es decir, ahí estoy unido. Y ahí estoy, y no puedo. Me impide porque hay algo, lo que os decía, que nos va uniendo. Y yo creo que ahí la palabra es sabia. Es sabia. Cuando nos dice, ¿verdad? Este consejo, no dejéis de congregaros. No dejéis de congregaros. Dice, como algunos lo hacen. ¿Verdad? Como algunos lo hacen. Entonces, si la palabra nos aconseja esto, porque el congregarnos nos ayuda a vivir esto, nos ayuda a estar en esa unidad espiritual, es que nos ayuda. Y allí vamos creciendo, porque cuando tú te pones en sintonía con uno que te entiendes y dice, hermano, ¿sabes qué? Tenemos feria gastronómica, ¿vale? Tenemos feria gastronómica, estamos allí, ¡fua! Y algunos dirán, qué trabajo que es, qué cansado, una cosa, lo que otro, la página web me resulta muy difícil, lo que sea, ¿verdad? Venir, traer la comida, lo que sea, ¿no? Pero aquellos que dicen, ¿sabes? Es que es una bendición, sí. Es esfuerzo, es trabajo, a lo mejor algunos van a cocinar toda la noche, pero cuando son parte de algo, dice, es que con gozo lo disfruto. Con gozo. Y cuando llegas ese día a coger la comida y vienes con ojeras, vienes un poco así, dices, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Te sientes bendecido porque has formado parte de la iglesia y has producido bendición, has generado bendición, porque vives esto, eres parte de todo esto que el Señor nos ha dado. Y sabes, porque de esa forma empezamos a crecer sanamente. Porque la comunión que hay entre nosotros es vivir, como decía, en el Evangelio. En el Evangelio. Es ahí donde vivimos. Es ahí donde nos ayuda a estar realmente conectados con todo esto. Es estar conectados. Por eso, mira al que está a tu lado y dile, mira, tú eres parte de la iglesia. Eres parte. ¿Sí? Eres parte de eso. Eres parte. ¿Ven? Porque esto edifica. Es que esto bendice. ¿Entiendes? Cuando venimos con esa actitud correcta es lo que va a producir bendición. ¿De qué sirve reunirse cuando no hay edificación, no hay bendición? ¿De qué sirve? Pero cuando tú vienes con la actitud correcta, vienes a dar, vienes a bendecir. Y cada reunión que tengas, tanto familiar como en grupos de discipulado o alguna reunión que puedas tener, será de bendición, porque estás formando parte de todo esto.
será de bendición, porque tu actitud marcará mucho a la hora de bendecir. Marca mucho. Porque también aquellos que forman parte de esta vida de iglesia ayuda en otra cosa. Lo tercero, que es, y es esa carga en el corazón de que tu iglesia crezca. Eso produce. ¿Cómo vas a anhelar que tu iglesia crezca si prácticamente no conoces a tu congregación o a la iglesia a la que formas parte? Es imposible que pueda haber carga sin vida de iglesia, porque la vida de iglesia te ayuda a ver lo que hay, te ayuda a ver la necesidad, te ayuda a ver lo que realmente puede carecer en algo, pero a la vez tú dices, pero yo quiero aportar para ese crecimiento. Yo estoy aquí para dar también. Yo entiendo que el Señor me ha bendecido, me ha rescatado, me ha perdonado, me ha cambiado la vida. Tengo una vida nueva y es también para darlo. Es para bendecir. Quiero sembrar mi vida en las cosas de Dios. Quiero sembrar mi vida en la obra o en lo que haga falta, porque anhelo de todo corazón que mi iglesia crezca, madure y alcancemos el propósito de todo, como dice en Juan capítulo 15, ¿verdad? Que en esto nosotros seremos conocidos como sus discípulos, en que llevamos mucho fruto y que Dios pueda ser glorificado. Es que hay esa carga y ese anhelo, porque separados, es que es normal, o sea, es sabia la palabra, es que separados del cuerpo, sin tener vida de iglesia, ¿cómo va a existir esa carga en ti? ¿Cómo va a nacer esa carga? Y sabes, el apóstol Pablo oraba y pedía esto, pedía en oración, que dice, versículo 9, y esto pido en oración. Estaba empezando a dar, estaba empezando porque se sentía parte de todo esto. Y dice, que vuestro amor abunde aún más y más, dice, en ciencia y en todo conocimiento. El que forma parte de la vida de iglesia piensa en esto. Empieza a nacer esa inquietud y decir, ¿qué está necesitando mi congregación para alcanzar lo que Dios nos está hablando de crecer y madurar? ¿En qué puedo aportar? ¿Qué puedo dar? ¿En qué puedo involucrar o sembrar mi vida para que esto siga creciendo? ¿En qué puedo? ¿Sabes? El apóstol Pablo oraba, su oración iba dirigido en esta, que dice, oro para que vuestro amor abunde. La iglesia de los filipenses no era escasa de amor. Había amor allí, a tal punto que bendecían al apóstol Pablo cuando él estaba pasando por momentos de prisiones, ¿verdad? Porque estaba encerrado, estaba en la cárcel. De hecho, desde la cárcel el apóstol escribe esta carta a los filipenses. O sea, no hay distancia que corte esto cuando tú tienes esa vida de iglesia. Ya puedes estar donde estés, en la situación en la que tú te encuentras. Ya puedes estar desanimado, pero si sigues conectado en esta vida de iglesia, siempre vas a estar bendecido. Siempre vas a crecer y formas parte de todo esto. Es decir, nunca te vas a sentir solo, aun en medio de la soledad física que puede estar. No te vas a sentir solo, porque sabes de que Dios ha provisto una familia tan grande como esta para que tú acudas allí y también seas bendecido. Pero lejos de esta realidad, tú no lo puedes experimentar. Tú no lo puedes ver ni lo puedes estar. Y el apóstol Pablo decía, ¿sabes qué? Yo quiero que, sí, tenéis amor,
pero quiero que abunden más. Quiero que crezcan, que vayan a más, que no se conformen en esto. De verdad, esa iglesia de Filipenses es como decir, es una iglesia de buen testimonio, una iglesia que bendice, pero había personas que decían, ¿sabes qué? Pero yo quiero apoyar. Y sí, en mi oración, aunque sea porque estoy en la cárcel, no puedo aportar, pero mi oración va a ser que también sea una petición a Dios para que sigáis creciendo. Es alguien que desea que la iglesia crezca. Es alguien que desea ese crecimiento. Y nos podemos encontrar a lo mejor en esta realidad, en lo que tú das un pantallazo aquí, ¿verdad? Miras un poco cuando llegas y dices, qué bendición. Sí, es una bendición. Y le damos gracias a Dios por ello, por todo este lugar. Pero a veces, igual, si es que te da la sensación, no lo sé, pero yo lo voy a soltar, de que tú dices, parece que ya está todo cubierto. Ya veo ujieres, tienen camiseta, hay orientadores, hay hermanos que realmente están entregados ahí en la alabanza, son los que llevan. ¿Tiene? Hay consolidadores, ¿verdad? Estas personas que atienden a las personas que llegan por primera vez y quieren conocer a Cristo. Y es como que dices, es como que está todo cubierto. Pero eso puede que sea un parecer tuyo. ¿Tiene? Un parecer tuyo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una relación muy escasa con la iglesia. Hay una relación muy limitada. Y yo te digo esto porque esto a mí me pasó cuando yo recién llegué a la iglesia por primera vez. Cuando yo llegué, no fue aquí, sino en las otras instalaciones. Cuando yo llegué, yo miré el lugar y dije, pues está bien, o sea, bendecido, había la alabanza, estaba todo allí. Y claro, y es como que tú te sientes como que, bueno, yo vengo, pero si parece que no hace falta, o sea, es como que me quedo al margen. Pero fue una sensación mía. Pero cuando yo empiezo a tener vida de iglesia, a formar parte de todo lo que conlleva ser iglesia, no únicamente un domingo, sino en todo lo que hay de esto, ¿me entiendes? Me entero de que hay gente que consolida, me entero que hay gente que realmente está dispuesta también a limpiar lo que es las instalaciones, me entero de que hay gente que sale a evangelizar, me entero que hay gente que incluso está estudiando porque quiere crecer, más porque sabe que tiene que aportar. Entonces dije, wow, o sea, mi vida sí que puede aportar al crecimiento de mi congregación y de mi iglesia, porque estás involucrado y te metiste allí. Involucrado. Sabes, mira, hace poco me decía esto una persona de aquí de la iglesia y me decía, ¿sabes qué, hermano? Yo ya no puedo venir a las clases, ¿vale? Del grupo de integración. Me dice, yo ya no puedo venir a las clases porque me ha salido un trabajo y me coincide en la hora de las clases de la reunión. Y le digo, vale. Y entonces, claro, yo a esta persona le veo y dice, pues eso es lo que ahora mi vida ha cambiado. Y venía así como diciendo, y ahora no sé qué hacer. Pero sabes, digamos, esa actitud hacía ver de que a pesar de que su trabajo le iba a limitar, pero decía que sepas, pero que no quiero desconectarme. Y dice, y cuando haya ya la incorporación al grupo de discipulado, no sé cómo me puedo enterar. ¿Cómo puedo? Porque mi trabajo ahora es interno, dice, de trabajo interno. Y entonces tú ves eso y dices, ahí hay corazón. ¿Entiendes? Ahí hay deseo de formar parte, aunque esté interna en el trabajo. Porque lo que te digo, la unión no es únicamente estar juntos, sino una unión espiritual. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero estaba conectado también con esta iglesia. Sentía ese mismo, les unía a Cristo. Les unía y por eso podían hablar el mismo idioma. Y decía, yo me gozo de todo lo que estáis haciendo. Yo me gozo, yo disfruto y doy gracias también por sus bendiciones.
porque formaba parte de esa vida de iglesia. Forma parte. Y el apóstol Pablo decía, ¿sabes qué? Pero yo quiero que abundéis en amor. Uy, tenéis amor, pero quiero más. Quiero que sigáis abundando más. Que seáis siendo esa iglesia que Cristo quiere que seas. Esa iglesia que da mucho fruto, esa iglesia que bendice, esa iglesia que piensa por los demás, esa iglesia que se siembra, esa iglesia, ¿verdad? Que no únicamente mira su yo, sino que está mirando por los demás, por muy lejos que puedan estar. Pero yo quiero dar. Y aunque mi parecer parece que todo está cubierto, pero dice, pues yo quiero hacer algo más. Yo quiero aportar. ¿Tienes? Porque desea. Y esto es lo que el apóstol Pablo decía, que su oración era que abunde en amor, pero también en conocimiento. En conocimiento. Porque claro, necesitamos, el que anhela prácticamente, el que anhela, o sea, el que vive dentro de la iglesia, el que tiene esa vida de iglesia, anhela incluso crecer para que su vida pueda bendecir más y mejor de lo que ya está haciendo. Es que está anhelando más, desea, quiere formar parte, ¿me entiendes? Quiere involucrarse. Y por eso decía, ¿sabes qué? Yo quiero que abundéis, que crezcáis en conocimiento, en ese conocimiento. Y mira, es una palabra que viene del griego y significa epignosis. No sé qué es, pero yo lo busqué, lo estudié y dije, pues va por ahí. También voy aprendiendo el griego, ¿vale? Epignosis dice que significa que no es un simple conocimiento intelectual, sino una comprensión espiritual en el corazón. Eso es lo que Pablo quería de esa iglesia. Que no te empaches solamente de letra, que no te empaches de cursos, que no únicamente llenes la cabeza de información, sino que todo lo que estás recibiendo no únicamente quede en el intelecto, sino que se transfiera a un conocimiento espiritual en tu corazón. Porque allí activa todo esto que dices, wow, o sea que orar es bueno. O sea que realmente el congregarme bendice. O sea, el que realmente yo esté dispuesto, mi vida va a aportar. O sea, lo que yo estudio en la escuela de capacitación es para que yo aporte y bendiga a mi congregación. Lo que estoy estudiando en el IBN, aquellos que estudian en CESTAD, todo lo que está viniendo no es para que se quede aquí, sino que tenemos que buscar de Dios que esa teoría se transforme en una convicción espiritual que nos active y decimos, ¿sabes qué? Yo no me puedo quedar de brazos cruzados, aunque yo pienso que está todo cubierto, porque yo entiendo, he entendido, lo he captado en el espíritu, lo he captado en el corazón de que Dios quiere que lleve fruto, de que Dios quiere que sea un discípulo de Jesús que hace otro discípulo. Entonces es como que lo he captado en el espíritu y no me queda allí. Y dice, wow, hay carga, estamos orando por Navarra, amén, bien, y estamos orando, pero tiene que llegar a un punto donde también haya carga en el corazón para que la obra de Dios siga creciendo más allá de estas fronteras de Pamplona. Pero esto tiene que ser algo que se busca y se encuentra dentro de una vida de iglesia cuando tú formas y tienes esta experiencia. Separados de Él, es que es así. Separados de Dios nada podemos hacer, pero Dios puso la provisión de la iglesia para que dentro de la iglesia tú puedas crecer, porque la iglesia tiene una cabeza y la cabeza es Cristo. Y si Cristo nos dice que debemos crecer para dar fruto y que así Dios sea glorificado, entonces nosotros decimos amén. Si lo captas en el espíritu y no se te queda aquí, si lo captas en el corazón. Y sabes, y esto se capta y se percibe. ¿Sabes cómo? Cuando tú y yo nos movemos en obediencia a ello.
y una cercanía también con Dios. Ahí tú puedes captar cómo la teoría lo puedes captar espiritualmente en tu corazón. Es ahí donde realmente podemos decir que es Dios quien produce el querer como el hacer. Porque nosotros como iglesia nos movemos en esto, es decir, pues yo voy a moverme en esa obediencia a esa palabra que tengo, pero también voy a tener esa cercanía con Dios. Mi relación con Dios me va a ayudar a entender y captarlo en el espíritu lo que la letra hoy en día nos está diciendo, lo que el estudio te está dando. Tienes por la obediencia a ella y por esa cercanía con Dios, porque es imposible hacerlo lejos de esto. Es imposible, porque si no, simplemente nos podríamos convertir en únicos asistentes de reuniones y ya está. A lo mejor sin eso nos quedamos limitados, lo que os decía. Pensamos que la iglesia es simplemente meter un grupo de personas en 4 paredes y ya está, pero no es eso. No es eso. La iglesia es aquella que empieza a captar todo esto en el espíritu. Empieza a captarlo y empieza a pensar como este hombre, a pesar de que estuvo en el peor momento de su vida, pero estuvo animando a otros. Estuvo edificando, porque el deseo de él era edificar. El deseo de él era que los creyentes en ese entonces, de los creyentes de esa iglesia, crezcan, sigan madurando, y les daba palabra de ánimo, porque ese era el anhelo, porque todo eso estaba en su mente y en su corazón. Estaba eso, de que crezcan, de que tú en casa también puedas decir a tu familia, dentro de tu hogar, y decirle: ¿sabes qué? Vamos a aprender la palabra de Dios, y tú te pones allí a compartir todo lo que estás recibiendo de parte de Él. Y empiezas a vivir la iglesia también dentro de tu casa. Empiezas a vivirlo porque estás dando allí, porque has entendido. Porque has entendido que dice, sí, discípulos que hacen discípulos, pero a veces lo podemos captar únicamente afuera en la calle, pero en casa también tienes que hacer discípulos. Tus hijos tienes ahí donde sembrar, tu familia o tu esposo o la esposa, ¿me entiendes? Tienes un ambiente propicio para que la visión de Dios pueda crecer allí, porque tú eres parte de la iglesia, porque tú y yo somos parte de la iglesia. Y estamos para ello. Amén. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.